Good afternoon and good morning. In the name of Rinchen Sampo Center, I welcome all of you to this beautiful ceremony. We feel very happy having you, and thank you very much to Yampa, our resident teacher here in Torreon, Mexico. So Yampa, this is yours. Okay, so welcome. Tonight is just the introduction. Tomorrow will be the actual ritual of refuge. Buenas noches a todos. Esta tarde nada más vamos a tener nuestra introducción y mañana tendremos nuestros votos y refugio. So for some of you who don't speak Spanish, this is being translated. We're doing it not simultaneously because it's a bit more complicated, so better that we just do it together. So you can meditate on what I've said while she's speaking Spanish, unless you, of course, want to listen to the Spanish. Y tenemos también en español. Había pensado que no lo hiciéramos al mismo tiempo la traducción, sino hacer español e inglés para todas las personas que no hablan inglés, y puedes estar meditando mientras escuchas la versión en el otro idioma. Okay, so first, because the creator of our life is our motivation. Bueno, primero lo que quiero decir es pensar que el creador de nuestra vida es nuestra motivación. And so therefore we're starting to do something important tonight. Por lo tanto, estamos empezando a hacer algo que es importante esta tarde. So therefore it's good to have a good motivation because you're sort of doing something important to yourself. Y es bueno tener una buena motivación porque estás haciendo algo que es importante para ti. So therefore, we all like to be happier, that's for sure. Y bueno, a todos seguramente lo que queremos es estar más felices. But the way that we do it sometimes isn't so skillful. Pero la manera en que lo hacemos a veces no es tan hábil. But obviously, if we're attending this, we've registered and everything, so we definitely have an interest in our spiritual life. Y bueno, pero si estamos atendiendo esta sesión, seguramente tenemos un interés en nuestra vida espiritual. But I'd like to expand that a little bit to add more flavor. Pero quisiera expandir esto, darle un sabor diferente. And what it is that your main motivation is, hey, I'd like to be more understanding, I'd like to be wiser, have less stress. I mean, obviously, we have those feelings. Y bueno, lo primero es, claro, quiero tener un mayor entendimiento, estar más en paz, tener menos estrés. Claro que todos tenemos estos sentimientos. And so that's a very good motivation, no problem. Y esa es una muy buena motivación, no hay ningún problema con ello. But we could expand on that. Pero podemos hacerla más expansiva. And it's like if you have a plate of food, I mean, it can just be, let's say you have just some plate of food, but if you put some salsa or some salt or pepper on it, it gets so much more flavor. Es como si tienes un plato de comida, y claro, puedes tener tu plato de comida ahí tal cual, pero si le pones un poco de salsa, un poco de sal o pimienta, eso le da un mejor sabor. Okay, and so because we're working with ourself, our own consciousness. Y ya que estamos trabajando con nosotros, con nuestra propia conciencia. Okay, so we're gonna put some spice into our consciousness. Vamos a ponerle un poquito de sabor, de especias a nuestra conciencia. Now, you may be familiar with Buddhism, that there's the idea that we are interdependent with the universe around us. Y quizá tienes un poco de familiaridad con el budismo, que somos interdependientes con el universo a nuestro alrededor. Just take a breath and you appreciate you're interdependent with the atmosphere. Simplemente toma una respiración y puedes apreciar tu interdependencia con la atmósfera. You ate some food today, you're interdependent with food. Comiste algo hoy, eres interdependiente con esa comida. Okay, but also our emotional life is interdependent with people. Y también nuestra vida emocional es interdependiente con otras personas. Our parents gave us a body. Nuestros padres nos dieron un cuerpo. Okay, and then our teachers helped us become intelligent. Nuestros maestros nos ayudaron a ser más inteligentes. And then people in our life that gave us the opportunity to have joy and love. Y las personas en nuestra vida que nos dieron la oportunidad
oportunidad de sentirnos gozosos, de tener amor. And I mean, isn't it true that, we really enjoy a friendly person? ¿No es cierto que realmente apreciamos mucho a las personas amigables? Okay, so just for motivation and, just, close your eyes or just pause for a moment. Entonces, para nuestra motivación, te invito a que cierres tus ojos o pauses por un momento. Okay, and bring to someone to mind that you love, and especially if it's a younger person like a child, that's even better. Y trae a tu mente a alguien a quien tú ames. Sobre todo si es un niño pequeño, es mucho mejor. Now, why a child? Because they're more innocent and we would certainly like them to grow up well. ¿Y por qué un niño? Pues por su inocencia y porque ciertamente nosotros queremos que crezcan en bien. So first just touch your love for that person, or if you don't have any people in your life, maybe your pet dog or cat. Y entonces primero toca con tu mente a esa persona. Si no tienes una persona en tu vida, puede ser una mascota, tu perro, tu gato. I mean, because you do have a feeling of love for them. Porque ciertamente tienes un sentimiento de amor hacia ellos. So on that feeling of love, Entonces, basados en ese sentimiento amoroso, I'm attending the class tonight. es que estoy asistiendo a esta clase. You've just made your stream of consciousness so much more flavorful. Y con esto has hecho tu flujo de conciencia mucho más sabroso. Okay? And if you could think of more people, that's fine, but certainly at least with one. Y si puedes pensar en más personas, claro, está bien, pero ciertamente con una sola persona. I mean, if we do, as they finally become more enlightened, we'll be beneficial for all sentient beings. Y si finalmente vamos a lograr la iluminación, seremos de beneficio para todos los seres sintientes. So at least we started tonight's class with the thought of one or possibly quite a few. Y entonces de esta manera empezamos esta clase con el pensamiento de uno, pero posiblemente algunos otros. And so with that thought, then the prayers will be done in Spanish. Con este pensamiento, entonces vamos a hacer nuestras oraciones que las hacemos en español. Okay, so those of you that don't know Spanish, then don't worry. I'll do a small outline. Para aquellos de ustedes que no conocen el español, no se preocupen, les daré un panorama. So there'll be this refuge 3 times. Haremos refugio 3 veces. Then the 4 immeasurable thoughts. Los 4 pensamientos inconmensurables. Then the 7 branches of prayer. Y las 7 ramas de oración. And then finally dedication. Y finalmente la dedicatoria. Okay, so and then of course, who are you saying this to? Y claro, bueno, ¿a quién le estás diciendo esto? It should be just something that you admire. Debe ser algo o alguien a quien tú admiras. That has some context to your life. Agregarle un poco de contexto a tu vida. So you can think of, for example, it would be thinking of Buddha Shakyamuni. Podemos pensar ciertamente en Buda Shakyamuni. But maybe you have other teachers that have been very meaningful for you. There's a Dalai Lama, Lama Zopa, Garchen Rinpoche, many lamas. Pero también hay muchos maestros que han sido importantes para ti. El Dalai Lama, Lama Zopa, Garchen Rinpoche, hay muchos lamas. Or even Thich Nhat Hanh. Incluso Thich Nhat Hanh. Okay, I mean, because when you bring them to mind, there's some inspiration inside of you. Porque cuando los traes a tu mente, hay una gran inspiración en ti. That's part of the karma you're accumulating. Y este es parte del karma que tú estás acumulando. Okay, so with the thought of in front of you is, the Buddha or your teachers. Entonces, con el pensamiento de que frente a ti está el Buda y tus maestros. Okay, then our center Rinchen Sampo will do the prayers in Spanish. En la persona en centro Rinchen Sampo va a hacer las oraciones en español. Toma de refugio. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema.
que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que alcance el despertar, en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Los 4 pensamientos inconmensurables. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres del sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego a los amigos y del odio hacia los enemigos. Oración de las 7 ramas. Reverentemente me postro con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas, reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempo sin principio y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia psíquica y que hagas girar la rueda del Dharma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Vamos a hacer un ofrecimiento de mandala para solicitar las enseñanzas a nuestro maestro y mantengamos la visualización que están frente a nosotros todos estos lamas, seres santos, budas, bodhisattvas, a quienes les pedimos inspiración, al mismo tiempo que mantenemos una visualización de todo lo más bello, hermoso, bonito que hayamos visto en nuestra vida, que hayamos apreciado. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. So, thank you very much. Okay, so now the class is about, or this weekend is about refuge, but it's really important to put it in a very real context for you. Lama Yeshe, one of my very first teachers, said that refuge is actually realizing that you have an unbelievable opportunity and that you get really excited about it and you put yourself in that direction. And so therefore, refuge is not about, well, the word refuge means you take protection, but really you could say it's also taking direction. One of the very first translators with the Tibetan Lamas, in our era, not going back, 17th to the 17th century. Oh, I'm sorry, talking too much. my translator. Bueno, el tema de esta tarde, de este fin de semana, es el refugio. Y es bueno empezar con qué es esto de refugio, qué significa esto de refugio. Para mí, una de las enseñanzas importantes es la que viene de Lama Yeshe, que Lama Yeshe nos decía que el refugio tiene que ver con la dirección hacia donde vamos. Y esta dirección a lo que se refiere es una dirección en donde nos sintamos entusiasmados, enamorados de lo que estamos haciendo, hacia la vida que estamos llevando. So one way you can interpret refuge is you take protection. Una manera en que puedes interpretar refugio es que tomas una protección. But the other one is you take inspiration. Pero la otra también es que tomas inspiración. And so therefore, the idea is that enthusiasm and sort of to reach a goal. Y la idea es este entusiasmo para alcanzar un objetivo. Okay, so, for example, if we look at our life, Por ejemplo, si vemos nuestras vidas, we've had various things that we got excited about. Tenemos muchas cosas que nos entusiasman. But, were they that beneficial for us? Pero ¿son realmente benéficas para nosotros? And so therefore, when you take refuge or when you take a sense of direction. Entonces, cuando tomas refugio, cuando tomas este sentido de dirección, You're just putting your life in context. lo que haces es poner tu vida en contexto.
And so therefore tonight, I actually just want to talk a lot about context. Entonces, esta noche lo que quiero hablar es mucho sobre esto, sobre el contexto. Okay, so behind me, my virtual image is the Bodhi tree from Buddha Gaya. Entonces, por ejemplo, detrás de mí, mi imagen virtual es el árbol del, el árbol del Buda en Bodh Gaya, del árbol de la iluminación. Okay, and it's actually part of the original tree. Y de hecho es parte del árbol original. Okay, and so I've always wanted to give a teaching underneath the Bodhi tree, so I'm getting to do it today. Siempre quise dar una enseñanza abajo del árbol del Bodhi y hoy puedo hacerlo. Okay, I mean it's all in our imagination, isn't it? Todo está en nuestra imaginación, ¿no es así? Okay, but there's a very real reason why I picked that image. Pero hay una buena razón por la cual elegí esta imagen. Because Buddha, Buddha Shakyamuni became fully enlightened. Es porque el Buda Shakyamuni logró la iluminación total. Now, you might say, well, what's that mean and how do we know? Y me puedes decir, bueno, ¿y qué significa eso? ¿Cómo sabemos? Okay, well, first off, you can just say, well, he obviously had a huge impact on the world. Y bueno, lo que podemos decir es que obviamente tuvo un impacto importante en el mundo. I mean, not only did he affect India, No solamente afectó la India, but in China, sino también en China, Korea, Corea, Japan, Japón, and Vietnam, Vietnam, Malaysia, Malasia, Indonesia, Indonesia, even Afghanistan. India, Afganistán. Okay, so my point being is that you obviously had to be pretty unbelievable to affect that much of the world. Mi punto es que realmente necesita ser muy especial para poder afectar tanta parte del mundo. And it's not like that, he performed miracles and that's what made him so famous. Y bueno, también hizo milagros y eso también lo hizo muy famoso. Okay, so miracles aren't the cause. It was that he was just very intelligent. Pero los milagros no eran tan importantes. En realidad era muy inteligente. I mean, nowadays, if we look at Buddha's presentation of reality, most of psychology is based on that. Si vemos hoy en día las presentaciones budistas de la realidad, la mayoría de la psicología está basada también en esto. And then I think the most interesting one Y para mí el más interesante is that the Buddha said that as many grains of sand were in the Ganges River. El Buda dijo que tantas como hay arenas como hay arenas en el río Ganges, Which is obviously, billions. que obviamente son millones. Okay, he said there are world systems in this universe with sentient beings. Dijo, así hay mundos de universos con seres sintientes. And so now with the Hubble telescope and the other great telescopes, we know. I mean, there are billions and billions of galaxies, let alone world systems. Y ahora lo sabemos con el telescopio Hubble y todos los otros grandes telescopios, que hay millones y millones de galaxias y cada una de ellas con millones de lugares de vida. Solar systems. Sistemas solares. Okay, anyway, with sentient beings, well, potentially, we're still looking, yeah? Con seres sintientes o potencialmente con seres sintientes. Okay, Seguimos and then you take quantum mechanics. Y luego pensemos en la física cuántica. I mean, again, Buddha's presentation of reality isn't far from the way they present quantum mechanics. La presentación que hizo el Buda sobre la realidad no está muy lejos de lo que hace la física cuántica. Okay, so I mean, very incredible being. Entonces, realmente un ser muy increíble. Okay, so that's the end result. We get Buddha 2,500 years ago. This is his presentation. Entonces, este es el resultado. Tenemos al Buda 2500 años, hace 2500 años, y esta es su presentación. Okay, now the basis for Buddhism, in actually most of Asia, is that there is reincarnation.
Y la base del budismo y en la mayoría de Asia es de que existe la reencarnación. Okay, now if you don't believe in it, that's perfectly okay. Si tú no crees que esto sea así, está perfectamente bien. One of my friends who was in India with me in the 1970s, Uno de mis amigos que estuvo conmigo en la India en los 70s, Stephen Batchelor, Stephen Batchelor, he wrote extensively about Buddhism without reincarnation. ha escrito extensamente sobre este tema del budismo sin el tema de la reencarnación. Okay, and so I mean you can practice Buddhism without it. Entonces puedes practicar el budismo sin esta idea. But if you include it, it just expands things a little better. It gives you greater context. Pero si lo incluyes, lo que hace es que expande las cosas de mejor manera y te pone todo en un mejor contexto. And a few months ago, I did a couple of presentations on, the children who remembered their past lives. Hace algunos meses hice una presentación precisamente en este tema con niños que recuerdan sus vidas pasadas. Okay, and there was more than 2,000 cases that were being researched. Han habido más de 2,000 casos que han sido investigados. And of those, 300 of them were actually validated to being a real person that had been reincarnated. Y de estos, por lo menos 300 han sido validados como realmente, han sido reencarnaciones de esas personas previas. Or as one of my lamas said, Rata Rinpoche. Y como uno de mis lamas, Rata Rinpoche. Rakchin Rinpoche, Okay, said, if you're curious about reincarnation, just read the newspaper. There'll be stories there. él decía, si te da curiosidad esto de la reencarnación, lee los periódicos, ahí vas a encontrar muchas historias. Anyway, I'm not going to go into a long explanation of why it would be valid. Let's just say there is a continuity to consciousness. Y no me voy a meter mucho en explicar por qué esto es válido. Simplemente quedémonos con que hay una continuidad de la conciencia. So, in Buddhism, we do have that, we are the product of the actions we've been doing, the karma we've accumulated. Y en el budismo tenemos esto de que somos la continuidad de las acciones que llevamos a cabo, del karma que llevamos a cabo. Okay, and so therefore, the Buddha obviously must have accumulated incredible karma. Y entonces, bajo esa perspectiva, el Buda debió haber acumulado un karma increíble. Why? Because he affected the world. ¿Por qué? Porque él afectó todo el mundo. We can say the same of Jesus Christ. I mean, any of the great, avatars of our culture. Y podemos decir lo mismo de Jesús y de cualquier otro de los grandes avatares de nuestra cultura. No, sorry. It's a windstorm here, so things are falling over. Hay un viento muy fuerte si escuchan ruidos. Okay. Anyway, so I want to tell some stories about the rebirth stories of the Buddha, but it's about context. Y quiero hablarles un poco sobre las historias de las vidas pasadas de Buda, pero con la idea de ponerlo todo esto en un contexto. We all have a life. Todos nosotros tenemos una vida. We're living with somebody, or we're living some sort of life. Y estamos viviendo con alguien, estamos teniendo algún tipo de vida. Okay, and so therefore, we obviously have some context for that. I mean, whether it's just making money and eating food or whatever. Y todos tenemos un cierto contexto con eso, ya sea nada más, aunque sea nada más el ganar dinero y comer. But the thing is, life can have a much greater context. Pero la vida ciertamente puede tener un contexto mucho más amplio. Okay, and that's what in taking refuge, it is about context. Y cuando tomamos refugio, de lo que se trata es de eso, de el contexto. I mean, if you take any religion or spiritual practice, Si tú pones de ejemplo cualquier religión, cualquier práctica espiritual, they try to make these sort of universal pictures of everything. nos presentan estas imágenes universales de todo. Whether it's God created the world, God gave us Jesus Christ, or the Buddhist view. Ya sea Dios creó el mundo y Dios presentó a Jesucristo, o la perspectiva budista del mundo. Okay, what those are basically philosophies, trying to understand how things work. ¿Y qué es eso? Básicamente son filosofías, tratar de entender cómo es que las cosas funcionan.
And then for us individually, Y en el caso de nosotros de manera individual, it's our context, es nuestro propio contexto. how we live our life. Cómo es que vivimos nuestras vidas. Okay, so the refuge is about that. It's about having context in your life. Entonces, el refugio es sobre esto, sobre tener un contexto más amplio para tu vida. Now, it can be, of course, it can have lots of feelings and faith and love and things. I mean, it's not just an idea, but it is a context. Y sí, puede tener muchos sentimientos y amor y fe, eso es importante, pero de lo que se trata sobre todo es de este contexto amplio. Okay, so that we have, Buddha became this incredible being, and who then affected the whole of Asia. Entonces lo que tenemos es esto, esta persona, este ser, el Buda, que es un ser increíble que tuvo una afectación en gran parte del mundo. Okay, and so then there's the stories of his rebirths. Y están todas estas historias de sus renacimientos. Okay, and that he obviously was very positive. Obviamente fue una persona muy positiva, Did a lot of very positive things. hizo una gran cantidad de cosas positivas. Okay, now the why I've introduced this is because there's two stories. Y la razón por la que hablo de esto es por dos historias. Okay, and they're about how did the Buddha first start on his path? Y una es sobre cómo es que el Buda empezó primero en este camino. How did he set up his context for his life and then lives? Y luego cómo es que él empezó con este contexto para su propia vida y en otras vidas. Okay, so the first story. Esta primera historia. Okay, it said it was in a previous time, like a previous aeon. Digamos que fue en una época anterior, hace muchos eones. And it was, the story, I mean, this may call it a myth or whatever, but the story was, it was in India. Y puede ser que esto sea parte del mito, de la mitología, pero no importa, esto sucedió en la India. Okay, and he was a little boy. Y él era un pequeño niño. Okay, and so he was running around in the forest, in the jungle. Y él andaba por ahí corriendo en el bosque, en la selva. And at that time, there was a Buddha. The name of the Buddha was called Sound of the Drum. Y en esa época había un Buda, y el nombre de ese Buda era Sonido de Tambor. Okay, and so the boy was running down a pathway, and then in front of him, he saw the Buddha Sound of the Drum walking towards him. Y el niño iba por ahí corriendo por ese sendero, y de repente vio enfrente de él, a este Buda, Sonido de Tambor, caminando hacia él. And this is they say the Buddha in full aspect, with all the glory, so beautiful aura. Y este era un Buda en todo su aspecto completo, hermoso, con toda su aura brillando. And radiance and such. I mean, just you could say oozing peace and wisdom and love. Con esta radiación luminosa, ¿no? Que estaba exhumando toda esta paz y todo este amor. Okay, anyway, so the boy saw this. Entonces el niño vio esto. And like his eyes got huge. Y sus ojos se hicieron enormes. And this person is unbelievable. Y dijo, wow, esta persona es increíble. Okay, and he said, I'd like to be like him. Y dijo, ay, yo quiero ser como él. And said, and I think of it in terms of there's a boy who's sort of quite innocent and quite open. Y a mí me gusta pensarlo en los términos de este niño que es muy inocente y que está totalmente abierto. And so obviously that whatever he saw went deep inside of him. Y obviamente entonces cualquier cosa que él vio fue profundamente dentro de él mismo. And you could say that was the birth of his bodhicitta, his wish to become more and more enlightened. Y digamos que podríamos decir que ese fue el nacimiento de su bodhicitta, este deseo de ir logrando cada vez más iluminación. Anyway, so there was a little creek a little bit of water on the pathway. The boy ran and lay down in the water so the Buddha could step on him to not get dirty. Y entonces había un pequeño riachuelo en medio del camino y el niño corrió y se postró en el riachuelo para que el Buda pudiera pasar sobre él y no se mojara los pies. Now they say that Buddhas actually, when you're fully enlightened, you don't actually touch the ground anymore. You're like a millimeter above the ground all the time. So he didn't actually step on the boy.
Y bueno, también se dice que los budas no pisan completamente la tierra, siempre están como unos milímetros encima flotando por la tierra. Entonces, no pisó directamente al niño. Anyway, so then the boy got up out of the puddle and then followed the Buddha to the village and then listened to the Dharma teachings. Y entonces el niño se paró del riachuelo y siguió al Buda en el camino a las enseñanzas que iba a dar en la villa más cercana. And it said that was the start of his path. Y se dice que este fue el inicio de su camino. Okay, now one thing you should know in regards to definitions, Una cosa que deben saber con respecto a las definiciones, the actual definition of the path la definición real de camino, de sendero, is the stream of your consciousness. es el sendero de tu propia conciencia. Okay, that flow of your consciousness. Es el fluir de tu propia conciencia. Okay, that's the actual path. Ese es realmente el sendero. You know, and as you apply the teachings, that path develops. Y conforme vas aplicando las enseñanzas, ese es el sendero que se va desarrollando. Anyway, so from that rebirth, this little boy started to develop qualities. Y desde ese renacimiento, este pequeño niño empieza a desarrollar cualidades. Okay, and so the next rebirth, Entonces, en el siguiente renacimiento, because of the big impact on him as a child in the previous one, he continued practicing. y debido a este gran impacto profundo que tuvo en él, es que él continúa practicando. You know, every rebirth, he had a context. En cada uno de sus renacimientos, él tenía un contexto. You know, be a nice person, Es ser una buena persona, you know, be generous, ser generoso, have good principles, ethics, tener buenos principios, tener una buena ética, be patient with difficult situations. ser paciente con las situaciones difíciles. Okay, and so I mean, then there are thousands of the birth stories of Buddha Shakyamuni. Y hay cientos de estas historias de renacimientos de Buda Shakyamuni. You know, he was born sometimes as a human, En algunas ocasiones se nos presenta como un ser humano, sometimes an animal, en algunas ocasiones como un animal, you know, sometimes man, sometimes woman. a veces como un hombre, a veces como una mujer. You know, but always there was that light in his heart, you know, from that first Buddha that made him a virtuous person, a more and more enlightened person. Y en cada uno tenía esta luz en su corazón de ese encuentro con este primer Buda, de ser una mejor persona, lograr esta iluminación. So one of the stories is a good one. Y una otra historia, esta es una buena. Okay, so this is maybe thousands of rebirths later. Y esta quizás fueron miles de renacimientos después de este encuentro. Okay, he was lived in the forest with his wife. En esta, él vivía en el bosque con su esposa. Okay, and he cut firewood and then sold it in the village. Y a lo que él se dedicaba era cortar leña para venderla en el pueblo. Okay, and so every day in the morning he would go out, cut firewood, go to the village and sell it. Entonces cada día en la mañana salía a cortar su leña al bosque, recogerla y salir al pueblo para venderla. And then he would return to his wife, who had been cooking the tortillas and frijoles. Y luego regresaba a casa con su esposa, que estaba cocinando los frijolitos y las tortillas. Okay, and then they would eat together. Y comían juntos. You know, and then they would meditate a little bit. Y luego meditaban un poco. You know, and then this way that was the rebirth where he developed, you know, certain qualities in his path of enlightenment. Y en ese renacimiento sería un renacimiento en donde desarrollaría ciertas cualidades en su camino, en su sendero al despertar. Okay, anyway, so one day it was really hot. Y hubo un día de estos en donde estaba haciendo mucho calor. And so he went out into the forest, Así que se fue al bosque, but he didn't find any firewood that was any good. pero no encontró ningún pedazo de leña que fuera bueno. And then he went to the village and nobody wanted to buy even the wood he had. Y luego fue al pueblo, pero pues nadie quiso comprarle la leña que traía, que logró conseguir. And it was really hot Y estaba haciendo mucho calor. and the mosquitoes were biting him.
y los mosquitos le estaban picoteando. So he was pretty miserable. Entonces se sentía realmente miserable. But he said, well, at least I can go home and my wife's made my frijoles and tortillas. Y pensó, ay, bueno, al menos puedo llegar a casa y seguramente mi esposa tiene ahí mis frijolitos con tortillas. Okay. Anyway, but whilst he was out doing this, Pero mientras él estaba haciendo estas cosas, his wife was, at home cooking the frijoles and the tortillas. su esposa efectivamente estaba en casa preparando los frijolitos y haciendo las tortillas. Okay. And when she'd finished, Y cuando ella terminó, then an old monk, very old monk, came to the door begging for food. llegó un monje muy, muy viejo, un mendicante pidiendo alimento. And he was really old and withered and in really bad shape. Y era muy, muy viejo, todo costroso, estaba en muy malas condiciones. Okay. But when she looked in his eyes, Pero cuando ella lo vio a los ojos, which is called the window to your soul. que sí saben, ¿no? Que es la ventana a tu alma. Okay. She saw he was really holy. Ella vio que este hombre realmente era un santo. And so she gave him all of the frijoles and the tortillas so that he could eat. Entonces ella le dio todos los frijoles y todas las tortillas para que él pudiera comer. And she felt so good, to make an offering to a holy man. Y ella se sintió tan bien de poder hacer esta ofrenda a un hombre santo. Anyway, so then the man went off to the edge of their little yard, village, where the hut was, and he started eating the frijoles and the tortillas. Entonces este mendicante se fue ahí a una esquina en el campo a comer sus frijoles y tortillas. Anyway, so then Siddhartha, the name of the Buddha at that time was Siddhartha. He was a bodhisattva, yeah. Y bueno, entonces en ese momento el nombre del Buda de esa época era Siddhartha, era un bodhisattva. Okay, so he came home. Él venía a casa. Very tired. Estaba bien cansado. Hot. Estaba haciendo calor. With lots of mosquito bites. Ay, lleno de piquetes de mosco. And he looked at his wife and he saw no tortillas and frijoles. Y volteé a ver a su esposa y no hay ni tortillas ni frijoles. And then he looked at the edge of the clearing and there's a dirty old man eating his food. Y vio a la orilla de este claro a ese hombre viejo comiéndose su comida. Okay, and he lost it. Y se enloqueció. Okay, and so he started to yell at his wife, "How dare you give my food away? I worked so hard for you for so many years. You blah, 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 blah." Y entonces empezó a decirle a su esposa, ¿cómo te atreves a hacer eso? Yo que trabajo tanto para poder comer y bla, 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 bla. Okay, and then he turned his attention to the old man. Y luego volteó y lanzó su intención hacia este hombre viejo. And you said, "You dirty old man, you're so filthy and you're so ugly and you're so withered and old, how dare you eat my food?" Y le dijo, tú hombre viejo, ven nomás, estás todo apestoso y todo viejo y horrible y ven, ¿cómo te atreves a estarte comiendo mi comida? Obviously a lot of pretty bad karma, yeah? Obviamente ahí estaba juntando muy mal karma, ¿verdad? Anyway, but what happened? Pero, ¿qué es lo que pasó? When he started doing all of this, he suddenly noticed his wife in the little hut was praying. Mientras él estaba haciendo esto, de repente se dio cuenta que su esposa en la cabaña estaba haciendo oraciones. And the old man at the side was also saying a prayer, being so peaceful. Y el hombre a la orilla también estaba haciendo sus oraciones, estando en este lugar de tanta paz. Anyway, and in that moment, the wife, y en ese momento la esposa, she said, "When my stupid husband, dijo, cuando este hombre, mi estúpido esposo, gets reborn, tenga un renacimiento, and he's going to be really ugly with all the bad words he said about that monk, y va a estar re feo por todas esas cosas horribles que le dijo a este monje, may I still meet him, que aún así me lo encuentre, and may I still fall in love with him, y que aún así me enamore de él, and may I help him on his path to enlightenment."
y que pueda yo ayudarlo en su camino a la iluminación. Now, whilst all of this was happening, Y mientras todo esto estaba sucediendo, Siddhartha started to calm down. Siddhartha empezó a calmarse And maybe he thought, well, maybe I've done something wrong. y dijo, uy, güey, a lo mejor me equivoqué. You know, there's my wife praying and being very peaceful with a smile on her face. There's the old man who's smiling too and saying prayers. Ay, what did I do, you know? Y porque de repente vio y su esposa estaba muy tranquila haciendo sus oraciones y voltea a ver el hombre al viejo y también está muy en paz con sus oraciones. And so he thought, oh, you can remember, you know, I got angry. I lost it over some frijoles and tortillas. You know, so stupid of me, you know. I lost my context. Y entonces se dio cuenta de, ay, me enojé, o sea, me enojé por no tener mis frijoles y tortillas, qué tonto fui, perdí el contexto. Okay. And if you think about it, the wife had clarity in her context of her life. Y si lo piensas un poco, la esposa tenía contexto con respecto a la claridad en su propia vida And for her future rebirths, y para sus siguientes renacimientos. and also the old man, the monk had, you know, had context. Y también el monje, el viejo, tenía contexto. You know, how to deal with an angry person. Cómo lidiar con una persona enojada. Okay, I mean, you know, obviously, anger is just an expression of unhappiness, really. Porque el enojo no es más que una expresión de infelicidad realmente. You know, it's just like, I'm not getting what I want, I'm going to get angry. Es decir, no estoy logrando lo que yo quiero, me voy a enojar. Anyway, so then Siddhartha, of course, calmed down. Entonces, bueno, Siddhartha finalmente se calma He made 3 prostrations, first to his wife, y hizo 3 prostraciones. Primero a su esposa, because he knew it was important. porque sabía que era importante. And then he went to the monk and he made 3 prostrations, said, please forgive me. He said that to both of them. Y luego fue con el monje y se hizo postraciones también a él y le dijo, discúlpame, o sea, se me voló la cabeza. Anyway, and so then the monk gave teachings to both he and his wife, and then they continued on their path to enlightenment. Y bueno, el monje entonces dio enseñanzas a él y a la esposa y continuó hacia su camino a la iluminación. Okay, now I share that because I think all of the people online, you're all lay people, aren't you? Y comparto con ustedes esto porque todas ustedes, personas que están en línea hoy, todos ustedes son laicos, ¿verdad? You know, I mean, maybe if there's a monk or nun, then forgive me, but most of us, I think, are lay people. So good to have context. Quizá hay alguno de ustedes que sea monje, monja, me disculpo si es así, pero creo que todos somos laicos, entonces es bueno tener un poco de contexto. You know, so whether you're successful or unsuccessful in relationship, Entonces, ya sea que tengas éxito o no tengas éxito en tus relaciones or in your work, o en tu trabajo or whatever you're involved in, o cualquier cosa en la que estás involucrado, I mean, do you have context? es preguntarte, ¿tienes contexto? You know, I mean, in the sense of, do you have principles? En el sentido de, ¿tienes principios? You know, where, I mean, you could say ethics, but it's more principles. Like, do you have principles you live your life by? Are they clear? Podemos decir ética, ¿no? Pero es más como principios. ¿Tienes claridad de los principios? ¿Cuál es el tipo de vida que quieres guiar, tener? You know, and then think of, for example, the next rebirth. Piensa, por ejemplo, en tu siguiente renacimiento. You know, that person's not going to know you. Esa persona no te va a conocer. Just like you don't know the previous rebirth you've had. De la misma manera que tú no te acuerdas del renacimiento anterior que tú tuviste. You know, what their name was, what city or place they lived. No te acuerdas cuál era su nombre, en qué ciudad vivía. You know, but if they didn't do a very good job, that's why you're having a hard time now. Pero si él no hizo un muy buen trabajo, es por eso que ahorita estás teniendo dificultades en tu vida. Or if things are going really well, then thank you so much. Pero si para ti ahorita las cosas van muy bien, le puedes decir gracias, muchas gracias. You know, so when you think of the next person in line, Entonces, cuando piensas en la siguiente persona que va a ser, you know, what do you want to give them? ¿qué es lo que quieres darles? Just like, I mean, the way you live your life now is like creating presents for the next rebirth. La manera en que tú estás viviendo tu vida ahora es como ofrecer regalos a ese siguiente renacimiento.
they're not going to know who you were. Ellos no van a saber quién eres, But if they have, very good relationships, pero si ellos logran tener muy buenas relaciones they're successful in their business or work or whatever, y tienen éxito en su negocio, en su trabajo, lo que sea, and they did become a Buddhist, y se hacen budistas, then they could say, well, thank you so much to you, entonces te pueden decir, ay, muchísimas gracias a ti, because you did something good with your life, this rebirth. porque tú hiciste algo bueno en tu vida con este renacimiento. So that's context. Entonces, esto es contexto. So when you're having trouble in a relationship, Entonces, cuando estás teniendo dificultades en una relación, don't think about just this rebirth and this person and what they did. no pienses solamente en este renacimiento y esta persona y lo que hicieron. Think in the greater context. Piénsalo en un contexto más amplio. Obviously previous rebirth didn't do a very good job because I'm having problems now. Obviamente, en mi vida anterior no hice muy buen trabajo porque estoy teniendo problemas ahora So do I want to do this to the next person in line? y quiero hacerle esto a la siguiente persona que siga. Or maybe you're having a very good relationship. O quizá estás con una relación muy buena. So thank you to that previous rebirth. Entonces, gracias a ese renacimiento anterior. And because of that, maybe you took a rebirth with some very good parents. Y quizá por eso tú tienes un renacimiento con unos muy buenos padres Who then helped you also develop quality. que te ayudaron y te has podido desarrollar buenas cualidades. And so then you do something good with this rebirth for the next one in line. Y entonces tú haces algo bueno con este renacimiento para el siguiente que viene más adelante. So what you have is context. Y entonces lo que tienes es contexto. And what that is that that's your way you live your life. It's how you've taken refuge. Y eso lo que es cómo has vivido tu vida, en qué has tomado refugio. Okay, so I'm just telling stories, but I'm trying to give you an understanding of why refuge or taking direction is important. Y te estoy dando historias, pero lo que quiero es aclararte por qué el refugio, tener un contexto, es algo importante. Okay, now the next, there's the second story of the start of Buddha Shakyamuni's path. Y hay otra historia que quiero contarles, es el inicio del sendero de Buda Shakyamuni. So just enjoy the stories. Don't be sort of anxious about, getting to the teachings. Enjoy the story. No te preocupes o no tengas ansiedad por las enseñanzas, disfruta las historias. If it's a really good story, you'll remember it. Es una muy buena historia y si es una muy buena historia te vas a acordar de ella. Anyway, so a long time ago, Hace mucho tiempo, when we use the word Siddhartha for being the reincarnation person for Buddha Shakyamuni, his name's Siddhartha. Vamos a continuar usando el nombre de Siddhartha para tener identificado que esta es la persona que logró la reencarnación que fue después Buda Shakyamuni. Anyway, so he didn't have any, particularly big spiritual context. Él en ese momento no tenía, digamos, un muy buen contexto espiritual. And so he was living in a village in India. Y nuevamente estaba viviendo en algún pueblito de la India. Okay, and he didn't have a father. His father disappeared. Y no tenía padre, su padre desapareció. Must be some karma for that, hey? Debe haber algún karma para eso, ¿no? Okay, anyway, but so his mother said, sorry. So in that culture, you followed the footsteps of what your father's occupation was. Y en esa época, en esa cultura, lo que hacías era seguir los pasos del trabajo a lo que se dedicaba el padre. Okay, and so his mother said, your father was a florist. He collected flowers and sold flowers. Y entonces su madre le dijo, bueno, tu padre era un florista, lo que hacía era recolectar flores. Okay, and so the boy said, yes, okay, so I'm going to do like my father. So he'd go out into the forest, the jungle, and collect flowers and come back to the village and sell flowers for money and give the money to his mother. Y entonces dijo, ok, bueno, pues eso es a lo que me dedicaré. Entonces salía a recolectar flores para regresar y venderlas en el pueblo y de esta forma obtener dinero que así mismo le daba a su madre.
Okay, and so he did this for many years, and he was about 20 years old now. Y hizo esto por muchos años. Llegó a tener, digamos, 20 años. And many people said, "Oh, you look just like your father." Y le decía, tú te pareces tanto a tu padre. Okay. Anyway, one day a man came to the village who was from far away, Y un día llegó un hombre al pueblo, un hombre que venía de muy lejos. and then when he saw the boy, he said, "Oh, you look just like my friend Juan." Y vio al chico y le dijo, ay, tú te pareces tanto a mi amigo Juan. I mean, he was, I bet you're his son because I heard he was from that village. Seguramente tú eres su hijo, porque yo escuché que él vivía en este pueblo. And he said, "Oh, so you knew my father?" Y entonces le dijo, ay, ¿a poco tú conociste a mi papá? Yes, he said, "Oh, he was a very good man. Yes, he was really good. He was a great sailor." Y entonces le dijo, sí, claro que lo conocí, un hombre buenísimo, un gran navegante. Okay, so the boy said, "A sailor? You mean in boats in the ocean?" Le dijo, ¿navegante? O sea, ¿quieres decir en barcos, en el océano? He said, "Yeah, your father was a sailor. We sailed together in many boats." Sí, sí, claro, tu papá era un navegante. Navegamos muchas veces juntos en diferentes barcos. And so the boy got so upset, Y entonces el chico se sintió tan alterado. and he took the flowers he had and he threw them on the ground. Tenía en sus manos las flores que había estado juntando y las tiró al piso. Okay, because he said, "My mother's deceived me." Lo que dijo es, mi madre me ha So engañado. he went back to the hut, Entonces fue de regreso a la casa, a la cabaña. and he said, "Mother, how dare you? You deceived me. My father was a sailor. He was a famous sailor. You deceived me." Y le dice, mamá, ¿cómo pudiste decirme esto? Mi papá era un navegante, era un famoso marinero. ¿Cómo me has engañado? And his mother said, No, because he was a sailor. He went off in the ocean. He died. That's why I didn't want you to be a sailor. That's why I told you those stories." Le dijo, no, mi hijo, lo que pasa es que, bueno, sí, tu papá era un marinero y precisamente porque andaba navegando, se perdió en el mar y así es como se perdió. Y yo no quería que pasara eso contigo, por eso te dije que era florista. But the boy was like very traditional. He said, No, I should follow my father's footsteps. How dare you do that? I'm going to go to the ocean. Y entonces el niño le dijo, no, ¿cómo te atreves a decirme eso? Yo tengo que seguir los pasos de mi papá porque era muy tradicionalista y me voy a ir al mar porque eso es lo que tengo Anyway, que but the hacer. mother was so upset. She said, No, and she threw herself on the door to block him from climbing over. So she lied down in the doorway. Entonces su mamá le dijo, no es posible y se tiró en el piso para evitar que él saliera, ¿no? Para estorbarle el paso a la But the salida. boy was so angry Y el chico estaba tan enojado that he walked up and he put his foot on top of her head and stepped over her and went off to the ocean. que puso su pie sobre su cabeza y pisó sobre ella y se fue al océano. Okay. Anyway, and so then he went to the ocean Entonces, bueno, se fue al mar, and he got a job on a boat. logró tener un trabajo en un barco. So I guess it was the Arabian Sea or something like that. So they went off into the ocean looking for pearls and I don't know, whatever else they would find. Sí, bueno, se fue al océano a tener sus aventuras, no sé, quizá buscar buscadores de perlas o cualquier cosa que hubiera en esa época. Okay. And then one night there was a big storm. Y hubo una noche en donde había una gran tormenta. Okay. And the boat was destroyed. All the men died. Y el barco se destruyó, todos los hombres ahí se murieron. But the boy held onto a piece of wood and floated so he didn't drown. Pero el chico se agarró fuerte a un pedazo de madera que flotaba y así es como logró evitar ahogarse. And after several days of floating in the ocean, he finally arrived at a little island, a little island in the ocean. Y después de muchos días flotando en el océano, finalmente llegó a una pequeña isla. And so he arrived, he was like so happy, and he went up onto the beach. Y cuando llegó estaba tan feliz, corrió a la playa. Okay, and there was
beautiful tent set up, and there was a man in there eating fruit and being served by women and men, and it's just a wonderful situation. Y salió, llegó a la playa y había ahí una tienda y había un hombre que le estaban sirviendo comida, frutas y demás. Había personas atendiéndolo, una situación maravillosa. And so the man inside the pavilion invited him in and says, please come in, eat my food, it's all for you. Took very good care of him. Y el hombre que estaba ahí en el pabellón le dijo, ven, te invito a mi comida, mira, esto es para ti, todo es maravilloso para ti. Okay, and so the boy ate and drank and he was all replenished and everything. And then finally that night he fell asleep. Entonces el chico comió y bebió todo lo que quiso, se recuperó totalmente, se durmió, se quedó dormido. But in the middle of the night, Pero en medio de la noche, and suddenly he woke up with the man screaming. se despertó porque el hombre estaba gritando. And so around the man were all these snakes that were biting him and bothering him. And the man was screaming and screaming. Alrededor de este hombre habían todas estas serpientes que lo estaban molestando, lo estaban picoteando, mordiendo. Y el hombre estaba gritando. And so the boy was terrified. He just stayed in his bed thinking, oh my God, I hope the snakes don't come to me. Y el chico estaba aterrado. O sea, que no vengan estas serpientes a morderme a mí. Okay, anyway, and then in the morning when everything was calm, Y luego finalmente en la mañana, cuando todo se calmó, there the man was sitting again on his beautiful, cushions and having, women and men around him serving him and such, and everything looked beautiful. nuevamente estaba el hombre sentado en sus cojines con todos estos sirvientes, hombres y mujeres, dándole lo que él quería, todo maravilloso. And so the boy said, what's going on here? So he went to the man and said, please tell me, what's the situation you're in? Y entonces el chico dijo, ¿qué está pasando aquí? Se acercó a él y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación aquí? He said, yes, I see. I woke you up last night, didn't I? Y entonces el hombre le dice, sí, seguramente te desperté anoche, ¿verdad? Well, you see, this is my karma. Y le dijo, ¿sabes? Este es mi karma. In my previous, in my previous rebirth, Y le dijo, en mi renacimiento anterior, I was very virtuous in the daytime and practiced great generosity. Yo fui muy virtuoso durante el día y practicaba mucha generosidad. But at nighttime, I would do very bad things. Pero durante la noche hacía cosas muy terribles. And that's why during the day, it's so beautiful here for me. Y es por eso que durante el día las cosas se ponen muy bien para mí aquí. But at nighttime, I get attacked by all those serpents and those things because that's my negative karma coming back to get me. Pero en la noche es por eso que las serpientes y todos los insectos vienen a molestarme y a morderme por lo que hice, por mi mal karma. Wow, and so the boy said, wow, that's a lot to think about. Y entonces el chico dijo, wow, esto da mucho que pensar. So anyway, he started to walk down the beach, the boy. Y entonces, bueno, el chico se fue a dar un paseo a la playa. And then suddenly he remembered that I stepped on my mother's head. Y de repente se acordó, le pisé la cabeza a mi mamá. And my mother was a nice person. I was just so angry, and I said horrible things to her. Y la verdad es que mi mamá es una muy buena persona. Yo estaba tan enojado y le dije cosas muy feas. And he said, and so then he said, "Oh my God, the karma that I accumulated." Y entonces dijo, ay, güey, o sea, el karma que estoy acumulando. Because they say you collect very strong karma with your mother and father. They both good and bad. Se dice, ¿no? Que juntamos mucho karma con respecto a nuestro padre o nuestra madre, ¿no? Tanto bueno como malo. Anyway, so it said at that moment then, in the sky above him, y en ese momento en el cielo sobre él, okay, turned a great big spinning like set of knives. Apareció una rueda con cuchillos giratorios. Okay, and it came down and started to cut into the back of his head where he'd stepped on his mother's head. Y llegó hasta su cabeza y empezaron a cortarle su cabeza en ese lugar donde él se había parado sobre la cabeza de su madre. Okay, so the boy was running down the beach screaming as this thing was chewing up the back of his head.
Y entonces el chico empezó a correr por la playa gritando mientras esta cosa lo perseguía ahí golpeándole en la parte de atrás de su cabeza. But just before he died, Pero justo antes de que se muriera, he thought, God, karma is so definite. pensó, güey, o sea, el karma es tan definitivo. Dios mío. Dios mío, ok. Oh my God. He says, and he thought of all the people that were rude to their mother or their father and the karma that they'd accumulated. Dijo, o sea, todas las personas, y pensó en todas las personas que han sido malos con sus padres y el karma, el mal karma que han acumulado. And the pain, because he had incredible pain as his head was being chewed apart. Y el dolor que esto ocasionaba, ¿no? Porque el dolor de los cuchillos que le estaban golpeando la cabeza. Anyway, and so he had great empathy for all of them. Think, wow, I hope that they never experience what I'm experiencing. Y entonces tuvo muchísima empatía por todas estas personas y dijo, ay, ojalá no puedan sentir el dolor que estoy experimentando yo. So in that moment he died, Y en ese momento se muere, but because he had great empathy, pero puesto que generó esta gran empatía, he immediately took a good rebirth. inmediatamente tuvo un buen renacimiento. And it said that was the birth of his bodhicitta, his altruism. Y se dice que ese fue el nacimiento de su bodhicitta, de su altruismo, Okay, and it's based on empathy. que está basado en la empatía. Okay, anyway, so it's the second story is a little bit more fantastic, isn't it? Y bueno, esta historia segunda es bastante más fantástica, ¿no es así? But the thing is that the two stories are very good. Pero lo que quiero es que estas dos historias realmente son muy buenas. Okay, one is that having a really beautiful context for your life. Una es tener un muy buen contexto para tu vida. I mean, how do you deal with the things in your life, the situations? Es decir, ¿cómo lidias tú con las cosas en tu propia vida? ¿Cómo lidias con tus situaciones? So what's your context about having a difficult relationship or having problems at work or not having money? What's your context? ¿Cuál es tu contexto con respecto a estar en una situación con alguien difícil, en tu trabajo o en lo que tienes que hacer? ¿Cuál es el contexto en tu vida? I mean, from the Buddhist point of view, you have some karma. Desde el punto de vista budista, lo que tienes ahí es un karma. Things aren't arbitrary. They don't happen for no reason whatsoever. Las cosas no son arbitrarias, no suceden sin ninguna razón, así nada más de la nada. Okay, and so, I mean, yes, you get angry or you can do whatever you want, but the thing is what's your context? Y la cosa es que sí, te puedes enojar o hacer lo que tú quieras, pero en el fondo, ¿cuál es tu contexto? So the first story, Entonces, esta primera historia the first story is about having a big inspiration in your life. es tener una gran inspiración en tu vida. A really, it's a good motivation to deal with situations. Es una buena motivación para lidiar con las situaciones. Okay, I mean, it's sort of, hey, I'd like to do better to myself and for others. Es decir, o sea, ¿realmente quiero hacer algo mejor por mí y por otros? And then for the future person, and may they do well. Y por la persona futura que también le vaya bien. Remember, they won't know you, Recuerda, ellos no te van a conocer, but they will be affected by the way you've lived this life. pero van a ser afectados por la manera en que tú has vivido esta vida. Okay, that's the first story. So having an inspiration. Entonces, esto es la primera historia, de tener una inspiración. Which gives you context, gives you principles, gives you a way to deal with things. Que te da contexto, te da principios, una manera para lidiar con cosas. Now, the second story is about empathy. La segunda historia es con respecto a la empatía. Okay, and karma. Y el karma. And the thing that empathy is very, very important. La empatía es muy, muy importante. Because it's the actual basis of real love and compassion. Es la verdadera base para la verdadera compasión. And so if we come back to the idea of being interdependent, Y si regresamos a esta idea de que somos interdependientes, I mean, I don't like to suffer.
A mí no me gusta sufrir. Other people don't like to suffer, A otras personas tampoco les gusta sufrir. but we're all interdependent. We all support each other in one way or another. Y todos somos interdependientes, todos nos apoyamos unos a otros de una manera o de otra. Thank you to my parents. Es decir, gracias a mis padres, Thank you to Mother Earth and the food and the water and the air. gracias a la Madre Tierra por la comida, el agua, el aire, Gracias to my teachers. gracias a mis maestros, The people in my life that give me the opportunity to have love. las personas en mi vida que me dan la oportunidad de tener amor. And so just as much as I don't like to be unhappy or suffer, Esta es mi situación, no me gusta estar infeliz, no me gusta sufrir. and when I start to appreciate that my life really is is completely interdependent, Y cuando realmente empiezo a apreciar que mi vida realmente es interdependiente, then there's a shift in attitude. existe que se genera este cambio en la actitud. Wow, I mean, really, you think about that all the facets of your life. You were interdependent with all these different things. Y si piensas en todas las facetas en tu vida, tú fuiste interdependiente con todas estas cosas. You can call it sort of the continuity of the karma, the causes and circumstances. Lo puedes pensar como la continuidad del karma, de las causas y circunstancias. And when you're in touch with yourself, Y cuando estás en contacto contigo mismo, with that appreciation of others, con ese aprecio de otros, you have the basis for empathy. tienes la base para la empatía. And that makes you a very nice person. Y eso te hace una muy buena persona. Just as like you don't like to be killed, don't kill. A ti no te gusta que te maten, no mates. You don't like to be lied to, don't lie. No te gusta que te mientan, no mientas. You don't like to have your things stolen, don't steal. No te gusta que te roben las cosas, no robes cosas. You don't like to have your partner commit adultery on you, then don't be unfaithful. No te gustaría que tu pareja cometiera adulterio, no seas infiel. Or you don't like to be abused verbally. No te gusta que sean groseros, que abusen de ti verbalmente. Then don't abuse people. No seas grosero, no abuses de las personas. So that's the basis of actually ethics is if you don't like it done to yourself, don't do it to others. Esa es la base de la ética. Si no te gusta que te lo hagan a ti, no lo hagas a otros. And when you do appreciate your interdependence, Y cuando realmente aprecias tu interdependencia, you have the basis of empathy, which is then love and compassion. tienes la base de la empatía, que es entonces la del amor y la compasión. So it's not like that the Buddha told you to be loving and compassionate. You understood why. Y entonces no es que el Buda te dijo que seas amoroso y compasivo, no, lo entendiste por qué. Anyway, so I wanted to tell this great big set of stories tonight Entonces, bueno, quería contarles estas grandes historias esta noche, because it's all about what's the context of my life. porque todo de lo que se trata es pensar cuál es el contexto de mi vida, What's the meaning of my life? cuál es el significado de mi vida. And that's why then you start looking for refuge. You start looking for a sense of direction. Y es por eso que buscas el refugio, es por eso que buscas un sentido de dirección. And so think of yourself. It's so much more interesting to think of yourself Es muchísimo más interesante pensar sobre ti mismo as this continuity of rebirths. como siendo esta continuidad de renacimientos. And it's not that you were going to take the next rebirth. Somebody's going to do it, but they're going to be affected by the way you lived your life. Y no es como que tú vas a ser el siguiente renacimiento, va a ser alguien, pero ese alguien va a ser afectado por la continuidad de tu vida. And so you can do some really nice things to that continuity. Y entonces tú le puedes dar cosas muy buenas a esa continuidad. Even if it's the next 10 or 15 years of your life, do that for that continuity. Aunque sean los siguientes 10 o 15 años de tu vida, haz eso para la siguiente continuidad. Let alone a future rebirth. Y olvídate, a lo mejor también el siguiente renacimiento. So anyway,
refuge is about taking direction. Entonces, el refugio es de lo que se trata es de tomar una dirección, Having a context, having a way that you live your life, tener un contexto, tener una manera en la forma en que vives tu vida. and we're doing in this case with the Buddha Shakyamuni. Y en este caso lo hacemos con el Buda, con Buda Shakyamuni. So I mean, he cultivated himself over hundreds or millions of rebirths. Y él se cultivó a sí mismo a lo largo de cientos de millones de renacimientos. Okay, and then finally, I mean, underneath that tree behind me, he became enlightened. Y finalmente, abajo de este árbol que está detrás de mí, logró la iluminación. And then affected the world. I mean, now Buddhism is in all parts of the world, isn't it? Y afectó al mundo. El día de hoy, el budismo está por todas partes del mundo, ¿no es verdad? And so I mean, Buddha was a pretty incredible person. Y de verdad, o sea, el Buda fue una persona increíble. Now, it's not just about, oh, I have faith in the Buddha now. No, it's not that at all. Y no se trata de decir, ay, ya, ahora tengo fe en el Buda. No, no se trata de eso para nada. No, it's about, he did a very good job. He did a great presentation. Él hizo un muy buen trabajo, ofreció una gran presentación. It's something that even now modern science and even psychology are agreeing with. Son cosas que hoy la ciencia moderna, la psicología están de acuerdo con eso. I mean, mindfulness meditation is now even getting into schools. Of course, they took the Buddha word out of it, but it's still just Buddhism. Incluso hoy en día están enseñando el mindfulness y claro, le quitaron la parte de Buda de eso, pero de todos modos eso lo enseñó el Buda. Anyway, so if you're interested in taking refuge, you're really going to the source of a lot of really good teachings. Y entonces, si tú tienes interés en tomar refugio, estás yendo realmente a la fuente de muy buenas enseñanzas. But if we follow the words of Lama Tupten Yeshi, Pero si seguimos las palabras, el consejo de Lama Tupten Geshe, or even Buddha Shakyamuni, o incluso de Buda Shakyamuni, then in all the teachings, just check up and are they relevant to you? Do they work for you? todas las enseñanzas, chécalo, son valiosas para ti, tienen sentido para ti. I mean, so you might say, take the teachings and apply the ones that work for you. Y podríamos decir, toma las enseñanzas y aplica aquellas que son valiosas para ti. So that, that way that it's not just a dogmatic sort of practice. It's like you living your life. Y no es una cuestión dogmática de una práctica, no es tú viviendo tu propia vida. So that was following in the words of Lama Yeshe. Y continuando con el consejo de Lama Yeshe, It says check up. chécalo. Check up. Okay. Think about things. Piensa acerca de las Okay. cosas. No, I mean, some of the stories are fantastic about past rebirths. I don't disagree with that. Algunas historias son fantásticas con respecto a estas vidas pasadas. No estoy en desacuerdo con eso. But if you've ever met somebody really inspiring and it sort of somehow entered your heart, you'll understand what that little boy experienced. Pero si tú en alguna ocasión te encontraste con alguien que te inspiró mucho, que realmente tocó tu corazón, puedes entender la experiencia de este pequeño chico. I mean, and then you can understand about let's say, how you can affect your own future. Y de esta forma puedes entender cómo es que tú estás afectando tu propio futuro. Or the one again, a little bit more fantastic. Y la segunda historia que les decía también quizás sea un poco más fantástica. But it talked about if you want to get out of your suffering, have empathy. Pero de lo que habla el punto es, si quieres salir de tu propia historia, empieza con empatía, pues ten empatía. You might say, well, how is that? Pero me vas a decir, ¿pero cómo es eso? Okay, well, so let's say you have a bad relationship or you have cancer or whatever it might be. Y digamos, tienes una mala relación o tienes cáncer o cualquier cosa. Okay, and it hurts.
Es algo terrible, o sea, es algo que duele. Okay, so if you just think of yourself, you're absolutely miserable. Si lo piensas sobre ti mismo, en ti mismo nada más, eso es realmente algo muy miserable. Te vas a sentir No. miserable. Now, you don't just think of others. Y no es que nada más pienses en otros, No, you have to touch your own pain sino que tienes que realmente contactar con tu propio dolor and say, whoa, this really hurts. y decir, "Ay, esto realmente duele." You know, and then you just say, well, then you bring to mind other people that might have similar problems. Y luego traes a tu mente otras personas que puedan tener problemas similares. So but you cognize them in relationship to the pain that you're experiencing. Pero los conoces o los captas con respecto al dolor que estás sintiendo. And even if you have even that much sincerity Y aunque tengas un poquito así de sinceridad, in your heart, something will happen. It's sort of like, wow, you know, and there'll become sort of compassion. I don't know, something like that will happen. en tu corazón va a pasar algo. Algo va a cambiar. Quizás sea la compasión, pero algo va a cambiar. You know, because you understand their suffering Porque tú estás entendiendo su sufrimiento on the basis of your suffering. en la base de tu propio sufrimiento. And that's empathy. Y eso es empatía. And that becomes very easily compassion, love. Y eso se convierte muy fácilmente en compasión, en amor. Okay. And so therefore your suffering becomes the basis of your enlightenment. Y es por eso que tu sufrimiento se convierte en la base de la iluminación. Because you put it into perspective. Porque lo has puesto en cierta perspectiva. You know, if something's happening to you, it's not arbitrary. There's some causes and circumstances. Algo ha pasado contigo, no es arbitrario, hay ciertas causas y condiciones. So you say, whoa, okay, no, must be, you know, especially if you're having some suffering, some bad karma. Y entonces dices, órale, o sea, sobre todo si es algo de sufrimiento, es un mal karma. You know, so then you go, whoa, I don't want to recreate that. Y entonces dices, oye, no quiero repetir esto. But especially if it's painful, Pero sobre todo si es doloroso, you know, then you just bring to mind that there are other people that have similar problems. solamente trae a tu mente otras personas que tienen problemas similares And you can almost have love for them y realmente puedes sentir amor por ellos because you understand. porque entiendes. And, you know, so, I mean, it's about practicing. It's about, all of this comes from the Buddha's teachings. Y es toda una cuestión de práctica y todo esto viene de las enseñanzas budistas. You know, maybe what I've just talked about seems inconceivable, but that's okay. Give yourself some time. Y quizá esto que les estoy hablando les parezca inconcebible, pero no está bien, date un chance. Okay. Anyway, so for this evening, that was pretty much where I wanted to stop. Con respecto a esta tarde, esto es básicamente lo que quería, aquí quiero parar. Because I'm really asking you very sincerely about what's the context of your life? Porque realmente lo que quiero es preguntarte y que tú lo veas de manera muy sincera. ¿Cuál es el contexto de tu vida? What's the meaning of your life? ¿Cuál es el significado de tu vida? Okay. Now, if it's something really vivid and clear, great. Then you actually don't even have to attend these talks. Si para ti es algo muy vívido, muy claro, fantástico. A lo mejor ni siquiera necesitas venir a estas charlas. You know, hopefully it's positive context. Espero que sea un contexto positivo. But the thing is, if you are interested to have, you know, more information on how to really, you know, have a great context for your life, then Buddha Dharma can possibly do that for you. Pero si realmente es algo que te interesa, ¿cómo puedo incluir un contexto mejor? ¿Cómo el Dharma puede ayudarme? You know, and that can go from, you know, just basic practice all the way up to the high practices of Tantra. Y esto puede ir desde prácticas muy básicas hasta, o más básicas hasta todo el nivel del Tantra. Okay. Anyway, so that pretty much concludes it. Just to be from now until tomorrow morning, think about what's the meaning of your life.
Entonces, con esto vamos a concluir y con respecto a esta noche o el resto del tiempo hasta que nos volvamos a ver, piensa realmente cuál es el contexto de tu propia vida. I like to be happy. I'm sure all of us have that. Yo quiero ser feliz. Estoy seguro que todos nosotros queremos eso. But what are we doing, or how are we setting that up to make it a more attainable goal? ¿Y cómo lo lograríamos? ¿Qué estamos haciendo para que este objetivo sea realmente algo que podamos alcanzar? Anyway, the doorway to all of this, El the punto, doorway, the entrance, la entrada para todo esto is actually taking refuge. es realmente tomar refugio. And refuge means it's establishing your inner path. Y refugio lo que significa es establecer tu sendero, tu camino personal, interno, It's inside of you. dentro de ti. Remember, the path is the flow of your consciousness. Recuerda, el sendero es el flujo de tu conciencia. Okay, so that those are things to think about, and that's where I'd like to leave you with. Estas son cosas para pensar. Aquí es donde quiero dejarlos. Okay. Now we do have time for questions, I guess, and things. So if you want to unmute yourself and ask a question, please do so. But please keep it within the context of basically what we're doing, not just sort of, like things outside of the basic idea of what we're talking about. So anyway, the door is open. Entonces hay opción para preguntas. Si tienes alguna pregunta, por favor, que sea dentro del contexto de lo que estamos hablando ahora. Si tienes preguntas, activa tu micrófono y haz tu pregunta. Se abre la puerta de la oportunidad. I have a joke. I say that the window of opportunity is open, but it's not always open. So better take advantage of it. Tengo una palabra en español. La ventana de oportunidad es abierto en este momento, pero es no para siempre. Vámonos. Tenemos una pregunta. Ok, una persona. Ok, ¿quién? Yo, ya. Oh, ok. Bueno, mi pregunta es muy simple porque no me queda así como muy claro. Nos contaste muchas historias muy padres, pero no me queda así como muy claro el contexto cuando dices, tienen que tener claro el contexto de su vida. Entonces, a mí, yo me hago esa pregunta y a mí no me queda claro, no podría yo contestarla. Okay. The thing. Okay. Normal people. Okay. Okay. In Espanol, okay. What's the meaning of your life or context? Okay. I think that was pretty much it. Yes, Nayeli, would you agree with what I just said? Yes. It's not very clear for me what you mean by context. Okay. So for most of us, para la mayoría de nosotros, we get up in the morning. Nos levantamos. We hope everyone's nice to us. Esperamos que todos sean buena onda con nosotros. That nothing goes wrong. Que nada nos salga mal. That we can get through the day. Que podamos pasarla bien en el día. If we have family, let's say a husband, wife, or children, or whatever, that everything goes well. Si tienes familia, que las cosas con tu esposa, con tus hijos o tu esposo, que les vaya bien. Everything's good, sort of under control. Todo está bien, todo está bajo control. Okay, that's context. Eso es el contexto. The meaning of my life is manage that. El significado de mi vida es que yo pueda lidiar, manejar eso. Okay, that's 99% of us is that. El 99% de nosotros es eso. So the commentary in regards to Buddhism. El comentario con respecto al budismo. All of those things are good, I mean, we like to avoid suffering. We want our family to be happy. Nothing's wrong with that. Todo lo que queremos nosotros es bueno. No queremos sufrimiento. No hay nada malo con eso. But how are we accomplishing that? Pero ¿cómo estamos logrando eso?
You know, do we yell and shout at our husband or our wife to get them to do the things we want them to? Les gritamos a nuestros esposos, a nuestros hijos para que hagan lo que yo quiero. You know, do we beat our kids if they don't do well in school? Les pego a mis hijos si no hacen bien las cosas en la escuela. You know, I mean, those are techniques because of the context we have in our mind. Esas son técnicas a partir del contexto que tenemos en nuestra vida. En nuestra Okay, so mente. my question is it what are you doing to accomplish what you would really like or what you believe is really important for you? El punto es, ¿qué es lo que estás haciendo para lograr aquello que para ti es importante? Okay, so that's the context. Like, well, okay, you have a context, okay, family and whatever. What are you doing that's skillful? Eso es contexto. El contexto es, tú tienes a tu familia y lo que sea. ¿Qué estás haciendo para que sea hábil, hábil para lograr lo que quieres? Okay, now the thing is because we do all sorts of things, don't we? I mean, we sometimes we get angry a little bit, or maybe we lie a little bit or something, thinking that this is the way I can make my life better or make the situation better. Porque a todos nos pasa, ¿no? Que a veces gritoneamos o a veces mentimos un poco, no es así, nada más porque estamos pensando que esa es la manera en que vamos a lograr que las cosas estén mejor. So, I mean, we all have a meaning for our life. Sometimes it's rather simplistic or sometimes it's quite evolved. We all have it. Todos tenemos un significado en nuestra vida. A veces es muy sencillo, muy simplista, a veces es mucho más amplio, pero todos lo tenemos. Okay, and so then how are we implementing that? How are we doing that is in harmony with our goal? ¿Y cómo estamos haciendo eso? ¿Cómo estamos implementando esto de tal forma que esté en armonía con nuestro objetivo? And so that's where we take inspiration or we take a sense of direction from what the Buddha had to say. That's why we would take refuge. Y ese es cómo tomamos la inspiración. Eso es lo que el Buda diría. Ese es cómo podemos tomar el refugio. Okay, Laura asked a question, but I have a few more things to say. Laura está haciendo una pregunta, pero quiero decir algo más. Okay, just a simple context. Un contexto simple. God created the world. Dios creó el mundo. And God creates all my situations. Y Dios crea todas mis situaciones. And Jesus Christ is the path. Y Jesús es el sendero, el camino. That's context. Eso es el contexto. No, I really like Christianity. I'm not saying something bad. I'm just saying, but that's the context. Y a mí me gusta mucho la cristiandad. No digo que haya nada malo. Lo que estoy diciendo es que ese es el contexto. Okay, so now Laura had just, I see there's a hand up for Central Ranch and Sangbo, but wait a sec, Laura asked a question. Veo una mano alzada, pero vamos a esperar a Laura que tiene una pregunta. Okay, now Laura, then, how do you deal with our pain and other people's pain, and like how do you skillfully deal with that? Laura dice nuestro dolor y el dolor de alguien más. ¿Podrías decir algo más sobre esto? Well, actually, you said about cognizing that towards others. That's what I wanted to check with you about, that you cognize that towards other when you're feeling pain. Yeah, well, all it is that okay, thank you. So, when I have a headache. ¿Cómo le hago para reconocer eso? Dice Laura. Cuando yo tengo un dolor de cabeza. Okay, I mean, most of I just think, oh, poor me, this miserable headache. Casi todos de nosotros decimos, ay, pobre de mí, este dolor de cabeza horrible. Which is fine. That's real life. Y está bien, o sea, así es la vida. But this is something that comes deeper in Buddhist teaching. So maybe it's a little bit early to talk about this. Okay. Y esto es algo que viene más adelante en las enseñanzas budistas. Quizá me estoy adelantando para comentar esto, pero está bien. But your pain can be the basis of very good emotions.
tu propio dolor puede ser una muy buena base para muy buenos sentimientos o emociones. because you understand that pain. En la base de que tú estás entendiendo este dolor, Okay, and so you have a basis of real empathy with anybody else. es esta la base para tener una verdadera empatía con cualquier otra persona. Not an artificial, oh, I'm so sorry you have that, I wish it would go away. Not that at all. You are very sincere in that area. No, no es superficial de, ay, pobrecito, ojalá no tuvieras eso. No, tú realmente sabes lo que se siente algo en esa área. Okay, and then you can say prayer for the person. Y entonces quizá puedes ofrecer una oración para la persona. You know, like I say, recite a Mani Padme Hum or something. Recitar algún mantra o Mani Padme Hum o algo así. But I mean, not that we need to be looking for all the different pains of the world. Y no es como que andemos buscando todos los dolores del mundo. But in the ones that we personally have, Pero los que sí tenemos de manera personal, we can take them to be the source of a very real love and compassion for others. los podemos tomar para ser la fuente de una compasión y un amor muy verdaderos. Okay, and so I mean that is something that's down the road in our personal practice. So I don't really want to get into details, but I think the basic point is that if you want to have an authentic compassion, you know, just let's say having empathy for another person's situation is the doorway to that. Y bueno, hay mucho que hablar, en las enseñanzas se habla mucho más adelante de esto. No me quiero meter demasiado en eso, pero el punto es que para realmente generar una buena compasión, la parte de la empatía, tú sentirlo, es una parte importante. Anyway, so continue studying Buddhism for a year or two and you'll get it. Sigue estudiando el budismo 1 año más, 2 años más y lo vas a entender. Okay. So Renshin Sungbo has a hand up. Hello, Jampa. Sí. How are you? Good, thank you. Okay. Just a little question. You were talking about rebirths, and I was thinking that maybe during our lifetime we can experience like living different lives. I sometimes feel that way. Like I had a life when I was a child, and then another one I was in my 20s, 30s, and like this is a new one. I think of myself as living in a third life right now. Is that something common, or I don't know? Yeah, I mean, why not? I mean, it's like, you know, you had your you had the birth and the life and the death of you as an adolescent, and then you had the birth, the life, and the death of you as a 20-year-old, 30-year-old. Yeah, why not? That's okay. You know, if you're learning from each of those little rebirths you have, that's really great. La pregunta es, yo siento que he tenido, no sé si quieres decirlo en español o lo digo en español yo. Creo que yo, ok. Sí. No, sí, tú. Nada más que hablar un poquito más sobre esto de las vidas pasadas. Yo he tenido esta sensación de que en esta vida ya he vivido diferentes vidas según mis diferentes épocas, en mi niñez, en mi adolescencia y más adelante he tenido como diferentes vidas. Y Jampa dice, sí, claro, a veces tenemos esa misma sensación, ¿no? De que a lo largo de nuestra vida tenemos una vida que acaba, nuestra infancia acaba y ha terminado esa vida y hemos renacido en una siguiente vida y tenemos otra vida. Another hand up in the center meditation. Or no? Okay. Clemente y Manuel tienen una pregunta. Remember, the ventana de oportunidad isn't siempre abierto. Remember, the window of opportunity isn't always open. But it's nice to see some of you. I mean, I can see John there and Gonzalo. Anyway, Eric, Jacob, Patty. Hi, Patty from Durango. Okay, anyway, so nice to see some of you.
You have a question from Clemente and Manuel Jampa. Okay, yes, go for it. Yes. Thank you. In my years of shamatha, I have sought refuge, and I have found some refuge. I found some peace, and I found some tranquility that I hope gives me better equilibrium and gives me just a better sense of happiness for myself. At the same time, I have resisted sometimes thinking, well, I'm just running away. I'm running off in my cave. And I haven't wanted to do that. At the same time, it's human to want to protect yourself and make yourself safe, but sometimes that has left me a little confused. It made me feel like maybe I just wanted to go to sleep, and I know that I'm not. Something tells me it's not about avoidance. So I really appreciated the way you started. And I can tell you're getting ready to open some doors about this idea of establishing the interior road and about flow of consciousness, that refuge is flow of consciousness. At the same time, I don't leave behind the idea that I've gotten in many other places that we do have a sense of wanting to protect ourselves. That anyhow, it wasn't exactly a question, but I can tell you're opening the door. I really appreciate it. And I left you with a lot to translate. Shall I just say it in Spanish myself? I can. Oh, Sí. great. Yeah, if you can, that would be great. Bueno, voy a expresarlo en español también. Es que por los años en shamatha, he logrado algo de tener confianza en la tranquilidad y de disfrutar, de aprovechar de la tranquilidad y de protegerme y recuperarme con la tranquilidad cada día, pero a veces me pienso un poco cobarde, que me estoy escondiendo en mi cueva de tranquilidad o de refugio. Y este tipo de refugio, tengo mis dudas sobre este tipo de refugio, pero sigo protegiéndome. Pero muchas gracias por empezar abriendo la idea de refugio como flujo de la conciencia, de refugio como para establecer el camino interior. Y con eso tengo muchas esperanzas que voy a aprender durante el fin de semana. Okay, just a quick answer for you. You don't have to live out a horrible situation because saying, oh, it's my karma. You do not have to do that. Nada más una aclaración. No tienes que vivir una terrible situación y decir, bueno, esto es por mi karma. No es así. So I mean, if you can handle a bad situation, it means great. You've got some ability. If the situation is overwhelming, withdraw. But don't withdraw out of escaping. Withdraw about, well, may I get better skills to come back? Sí, si estás pasando por una situación muy, muy difícil y eso te hace retirarte retirarte, está bien. A lo mejor no tienes las capacidades, las habilidades para lidiar con ello, pero no es nada más por el karma negativo, sino I lost something there, Jampa. Oh, I was just saying that, I mean, if the situation is overwhelming, withdraw, but don't do it from escaping. Do it from may I come back with a better ability. Sí, si hay algo que te sobrepasa, sí, retírate, pero no lo hagas como para escapar, sino para lograr tener una mayor habilidad. Anyway, but it's a lot to talk about, so that's just a quick sort of comment about it. Okay, any other questions? Because we are drawing to the conclusion. No sé si tengan alguna otra pregunta. Era nada más un comentario para agregar, pero ya estamos llegando al final. Si alguien más tiene otra pregunta. Creo que Alan tenía la mano levantada.
Well, I had a question actually, but like another question surged up in my mind. So we talked about like the life, well, many lives of the Buddha, and I had the question on who do you think the Buddha took refuge upon when he was practicing and when he was in the life, when he reached enlightenment? Sorry, again, did the Buddha do what? Yeah, so in the life where he was the prince and he became enlightened, the Buddha, who do you think he took refuge in during that lifetime? Because there was no Buddha at that time. Well, he took okay, tú hablas español, por favor. Tu pregunta en español. Ajá. Mi pregunta es que durante la vida de Buda, cuando era Siddhartha Gautama, y cuando era el príncipe y hizo todas las prácticas para alcanzar la iluminación, mi pregunta es, ¿en quién o en qué se refugió Siddhartha durante esa vida para alcanzar la iluminación? Okay, I mean, he took refuge in himself, and he had circumstances that helped him look inside, but his ultimate refuge was himself and a wealth of previous lifetimes of spiritual practice. Él tomó refugio en sí mismo. Tenía una gran riqueza dentro de sí mismo y en todas sus vidas pasadas para tomar refugio en esa propia capacidad para hacer esa transformación. Entonces tomó refugio en sí mismo. If you study, Siddhartha's life as the prince, si tú estudias la vida de Siddhartha como príncipe, he did have two gurus prior to his going off and meditating and becoming enlightened. Él tuvo dos gurús antes de que él se fuera aparte a meditar y lograr la iluminación. But both of them didn't answer his questions, but he did get teachings. Ninguno de ellos respondió finalmente sus preguntas, pero ambos le dieron enseñanzas. But the real resource for him was this a wealth of rebirths with incredible spirituality, and that was where you could say he turned to those. Pero su verdadera conexión fue precisamente esa riqueza de sus vidas anteriores y finalmente en eso fue en donde se conectó, con eso fue con lo que se refugió. Okay, now we will have time tomorrow morning, afternoon, and then Sunday to have questions again, and I'll make sure that there are time for questions. But I think for tonight that's sufficient. I want you to stick with the main thing of, what's the meaning of my life? When I wake up in the morning, what's it all about? Vamos a tener tiempo para preguntas y me aseguraré de tener espacio para sus preguntas para tanto el sábado como el domingo, pero por ahora realmente quiero que se queden con esta parte de cuál es el contexto de tu vida, cuál es el significado de tu vida. Quiero que con esto termines esta sesión. Okay, so we all like to have a meaning for our life, like why are we here? What the heck's going on? Why do I have this happen to me? Why do I have that? We all have those questions. Todos tenemos preguntas de cuál es el significado de mi vida, qué significa todo esto, por qué estoy aquí, por qué me pasan estas cosas. Todos tenemos este tipo de preguntas. Okay, so meditate on it, think about it, go to sleep on it, dream on it. Entonces piensa en esto, medita en esto, sueña con esto. Okay, así es. So muy bien, amigos. Muchas gracias. And so Fernando, John, Jack, Alberto, Laura, Jacob, Patty, Michael, Adriana, Tiana, Caro, Ellen, and then I can't say Apolianin. I can't say that name. Anyway, very good to see you all. I'm sorry we can't be together, but it's nice. Ruben too, you too. Okay. Anyway, so that concludes the class. Tomorrow morning we'll start up again and with Zoom. And again, if you have questions, scribble them down and we can deal with them. But anyway, we're tomorrow 11 o'clock is Refuge. Sorry, Nayeli. Saludos a todos ustedes que los conozco, los quiero mucho. Mañana a las 11 es Refugio. The class starts at 9 in the morning. Hill, is it 9 or 10? 9 in the morning.
Okay, so 9 o'clock tomorrow morning, see you, or 9 o'clock at night, or wherever you are, whatever country you're in. Entonces, mañana empieza a las 9 de la mañana, tiempo de México. Ajusta tu horario donde te encuentres y a las 11 es refugio, es la ceremonia de refugio. Okay, un gran abrazo, big hug to you all, big hugs, lots of love. Los invito a hacer la dedicatoria para cerrar la sesión del día de hoy. Sí, Hoy con esta motivación de haber escuchado estas palabras. dedicamos. Dedicatoria para una vida significativa. Cualquier cosa que realice, comiendo, caminando, sentado, durmiendo, trabajando y demás. Y cualquier cosa que experimente en la vida, abajo o arriba, feliz o infeliz, saludable o enfermo. Si tengo una enfermedad terminal, ¿no? Si mi vida es tranquila o armoniosa y con discordia y dificultades. Si soy exitoso o fracasado, rico o pobre, alabado o criticado. Si estoy viviendo o muriendo, o hasta teniendo un horrible renacimiento. Si tengo una vida prolongada o no. Que mi vida sea de beneficio para todos los seres. El principal propósito de mi vida no es simplemente ser rico, respetado, famoso, saludable y estar tranquilo. El significado de mi vida es beneficiar a todos los seres. Por consiguiente, de ahora en adelante, que cualquier acción que realice sea de beneficio a todos ellos. Que cualquier cosa que experimente en vida, felicidad o sufrimiento, sea dedicada a llevar a cabo al camino de la iluminación en mi mente. Que mis acciones y experiencias causen que todos los seres obtengan rápidamente la completa iluminación. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema de la bodichita que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Debido a todos estos méritos, que todos los seres, mis padres y madres, obtengan toda la felicidad, y que los reinos inferiores se vacíen para siempre. Donde quiera que haya bodhisattvas, que todas sus oraciones se cumplan inmediatamente. Que yo solo, por mí mismo, sea la causa de todo esto. Dedico cualquier virtud blanca que haya creado para que sea la causa de sostener el sagrado Dharma de las escrituras y el conocimiento, y para que se cumplan sin excepción las oraciones y las acciones de todos los Budas y Bodhisattvas de los tres tiempos. Por el poder de este mérito, que nunca me vea separado en ninguna de mis vidas de las cuatro ruedas del vehículo Mahayana, y que alcance el destino final de mi viaje por los caminos de la renuncia, la bodhicitta, la visión pura y los dos estadios de la práctica tántrica. Dedicatorias de larga vida para nuestros maestros. Para una larga vida de su santidad el Dalai Lama. Joya que concede y colma los deseos, fuente de todo beneficio y felicidad en este mundo. Al incomparable y bondadoso Supremo Tenzin Gyatso, suplico que todos tus santos deseos se cumplan espontáneamente. Para Lama Zopa Rinpoche. Posee la ética del santo y sostiene la doctrina del victorioso Manrushi. Protegiéndole y extendiéndolo, actúas soportándolo todo con firmeza. Realizas con maestría oraciones magníficas que honran las tres joyas. Eres mi protector y el de los demás discípulos. Ruego que tengas una larga vida. Para nuestro maestro Lama Zopa Rinpoche. Jampa Chanema, perdón. En el espacio puro de la mente, sin principio y sin final, fuente de sabiduría, luz de compasión, Lama Yampa Sampo, por tu infinita bondad, permanece hasta el final de los tiempos. Alabanza y súplica a Lama Tsongkhapa. Avalokitesvara, gran tesoro de compasión libre de objeto. Manrushi, maestro de sabiduría inmaculada. Agrafani, destructor de todas las hordas de maras. Tsongkhapa, corona de la tierra de las nieves. Los Andrakpa, a tus pies te hago súplicas. Muy bien.